Gracias porque desde este lugar, Señor, nos gozamos hoy como iglesia, llegando también a aquellos que están en sus hogares, Padre. Dándote gracias porque cada uno está sentado a la mesa del gran Rey, aquel Rey que ha dispuesto sus ropas para servir y se ha ceñido para limpiar nuestros pies y lavarlos. Gracias, Padre, porque aquel gran Rey que enviaste a la tierra se humilló sirviéndonos la provisión que necesitamos, Señor, para vivir, porque Él vino a limpiarnos y a darnos de comer, porque el alma hambrienta, sedienta, la vino a satisfacer, vino a hacer nuestra alma un huerto de riego, para que en ella tuviésemos grande alegría y bendición. Gracias, Padre, porque hoy festejamos con mucho gozo que el gran Rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se ciñe sus ropas para darnos la provisión. Y hoy te pedimos que nos perdones nuestras faltas, Señor, que apartes todo aquello que no sea agradable delante de ti, que hoy nuestras ropas sean lavadas y nuestros pies sean lavados, Señor, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es en nosotros el alimento y la limpieza, la gloria de nuestro gran Dios. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí delante de tu presencia, para gloria del nombre de tu Santo Hijo, el Dios que ha sido puesto sobre nosotros, Señor de señores y Rey de reyes. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Jesús. Bien, como dije, el Señor es bueno y siempre seguirá siendo bueno. Hay una palabra que el Señor me puso delante de mis ojos. Está en Juan, capítulo 16. Vamos a leer esa parte y después vamos a seguir en el 17, pero vamos a leer capítulo 16. Y en el versículo 17. Gloria al Señor. Perdón, capítulo 16, versículo 32. Venía el 17 enfrente, entonces. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Hasta aquí el Señor estuvo anunciando constantemente lo que pasaría con Él. Es decir, Él hablaba, como he dicho siempre, los sucesos que iban a ocurrirle a Él, hasta que lo escupirían. Él obviamente lo dijo, que lo crucificarían y que moriría y que al tercer día se levantaría. Todo lo dijo antes de que sucediera. Aquí Él habla de un punto muy importante en el que Él declara que en su momento, que estaba llegando ya el momento, todo el mundo lo dejaría solo. Cada uno se iría y Él se quedaría solo. Y dice, pero no estoy solo. Y luego dice
que estas cosas se las estaba diciendo para que tuvieran paz en Él. ¿Por qué? Porque en algún momento la misma situación ocurriría con todos ellos. ¿Y por qué razón el Señor nos enseña esto? Porque obviamente ellos habían caminado con Él, habían visto sus obras, habían estado con Él en todo momento y habían pasado tiempo con Él, oyendo la palabra de Él, viendo las obras de Él, viendo su conducta y todo eso. Pero obviamente la convicción de ellos aún no había nacido porque obviamente no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Sabemos eso. Pero siempre he dicho, todo lo que el Señor vivió, lo vivió para mostrarnos lo que nosotros viviríamos. Y de ahí depende nuestra enseñanza y nuestra formación, de ver la persona de Jesús en sí, en Él y todo lo que Él pasó. Y no solamente Él, también los apóstoles manifestaron estos mismos sucesos. Así que Él viene y nos muestra que en todo momento el Padre estuvo con Él, pero la compañía de todos ellos con Él, obviamente era una relación que tenían de maestro a discípulo, pero Él les mostró algo interesante, que todo hombre tiene que enfrentar sus situaciones solo con el Señor, que el principio de todo es llevar la seguridad en el corazón para poder glorificar a Dios en su momento en nuestras vidas. Es decir, cuando el Señor hace esta confesión, luego obviamente en el versículo 17 nos dice que Él comienza una oración de, obviamente, manifestación. La oración de Él es pública, como Él decía, no digo esto porque no me has oído, sino para que lo oigan. Obviamente Él lo hace para que todo el mundo lo oiga y así haya testimonio de lo que Él dijo. Pero Él dice que levantando los ojos al cielo, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y obviamente es una oración maravillosa, si la podemos leer, pero Él da a entender algo muy importante en esto, que es necesario ese momento en el cual todo creyente llega a confrontar sus situaciones y sus condiciones delante del Señor para la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Una de las cosas que hemos oído muchas veces es que a veces en los peores momentos de nuestra vida, muchas veces no están las personas que siempre han estado con nosotros. Y en ese es el momento en el cual pasan tantas situaciones que lo que ocurre en el ser humano es la manifestación de la queja constante de que dónde están aquellos que estuvieron conmigo en otros momentos, dónde están aquellos que dicen que aman al Señor y dónde están aquellos que supuestamente deberían de estar conmigo en este momento en el cual yo estoy pasando. Digo esto porque es importante, porque esto es parte de la formación del corazón del creyente y del Hijo de Dios. Saber que Dios nos va a quitar a nosotros siempre la dependencia de los demás en lo que es la relación de la capacidad de enfrentar las situaciones, porque nuestra única mirada tiene que ser sobre Él y en Él. Amén. Nuestra dependencia,
porque el ser humano siempre es dependiente, pero su dependencia está en el hombre, en el poder. Por eso dice, ponen brazo por fuerza, la fuerza por... o sea, tienen la capacidad humana de depender, ya sea el dinero, las personas, la sociedad, todas las cosas que el ser humano tiene, siempre en las cuales pone su confianza. Y Dios nos va buscando sacar de ellas, porque el hombre necesita depositar su confianza, y todas aquellas cosas que uno vive, que uno aprende, que uno se va formando, no se van a dar sino hasta el momento cuando tenemos que confiar en Él. Jesús había hablado todo lo que le iba a suceder, pero llegó el momento en el cual tenía que suceder. Y en ese momento, Él no podía poner su mirada en nadie de los que estaban alrededor de Él, sino que Él ponía su mirada en aquel que le había dicho que no lo dejaría ni lo desampararía. Porque ese era el momento en el cual se glorificaría, Él se glorificaría y glorificaría a aquel que le dijo. ¿Por qué? Porque tendría la capacidad de pasar lo que dijo que pasaría. Porque de nada sirve decir todo lo que tengamos que decir si cuando tengamos que enfrentarlo no tenemos poder para hacerlo. Porque ese es el punto que Él dice, en mí tendréis paz, por la que la confianza y la seguridad de saber que Él está con nosotros. ¿Por qué tanto temor a quedarse solo? ¿Por qué tanta situación con que no estén aquellos que deberían de estar a nuestro lado para apoyarnos? ¿Acaso no pensamos que es el Señor el que está buscando que nosotros nos quedemos solos para que realmente volteemos nuestra mirada a Él y confiemos en las palabras que Él nos ha dicho? Porque nuestra confianza siempre está en lo que vemos. Pero ¿qué tal si Dios nos ha dado la oportunidad de empezar a confiar en aquello que no vemos, pero que sabemos que es seguro y confiable? ¿Sabes? Pablo pasó la misma situación. Él no lo puso como queja. Si lo leemos en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice en el versículo 16, esto fue cuando él enfrentó la situación que estaba pasando, de que él estaba preso y estaba en la defensa de su causa. Dice, en mi primera defensa, versículo 16, capítulo 4 de segunda de Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Así que él obviamente habla que no les sea tomado en cuenta, dando a entender que él no tiene nada que ver con, o sea, no tiene ningún rencor contra ellos. Pero él estaba enfrentando un juicio. Y resulta que todo el mundo lo dejó. A Pablo, que había predicado por todos lados, que era el apóstol de los gentiles, que había dejado gente, había abierto tantas iglesias y tenía tanta gente. Ese hombre, en su momento, tuvo que ser dejado solo. ¿Fue porque la gente eran malas? No, porque el Señor también nos lleva a enfrentarnos situaciones. Y a veces la primera queja de nosotros es, yo he ayudado a tanta gente, yo he hecho tanto por tanta gente, yo he aportado tanto en la iglesia, yo he hecho tanto en todo este tiempo, y ahora que yo necesito, nadie está por mí. Ahora que yo quiero que me ayuden, nadie me ayuda. ¿Qué manifestación es esa? Sino el decir, yo dependo
de los demás. Mi confianza era como el que hace dinero para poner su confianza en el dinero. Es lo mismo que alguien fabrique una amistad esperando en algún momento tomar de él, de esa amistad, un beneficio. Entonces quiere decir que no se está haciendo las cosas con un plan de, obviamente, sabemos que somos un cuerpo y que todos tomamos unos de otros, pero el principio más importante es saber que Dios nos forma a nosotros en una dependencia clara y firme de Él como principal fundamento. Del fundamento de la confianza en Cristo es que viene todo lo demás. De ahí podemos servir a los demás, de ahí podemos sostener a los demás. Pero que nos quedemos solos en los momentos necesarios y más importantes de nuestra vida es parte de la formación que Dios nos da para levantar nuestra dependencia en Él. Porque si no sucede eso, entonces es cuando el ser humano empieza a manifestar otras cosas en su vida. Y empieza la queja, la murmuración y el descontento, constantemente manifestándolo, porque tenía la confianza en aquellos que estaban a mi alrededor y en las cosas que tenía, pero nada me funcionó. A veces las cosas para que salgan del corazón tienen que pasar por ahí, porque si no todo está bien. Todo es bonito cuando todo me va bien. Pero cuando enfrento lo más difícil de mi vida, es cuando realmente hay una fuerza que va a sacar toda la frustración que a veces hay dentro del corazón. Y saca todo lo que ni imaginábamos que estaba ahí. Así que el Señor tenía que enfrentar solo la glorificación de Dios en su vida. Y cada uno de nosotros tenemos que también enfrentar solos la glorificación de Dios en nuestras vidas, para que Dios se vaya formando y se manifieste en nosotros en las cosas que a veces ni siquiera pensamos que sean, pero son parte del proceso de nuestras vidas. Dificultades que son a veces mayores que nuestras fuerzas, pero son las que Dios está buscando para que sea manifestado su gloria y no nuestras capacidades. Porque Jesucristo iba a pasar algo que Él no tenía realmente capacidad de pasar. Pero la única manera que lo pasó es porque estaba seguro que el Padre estaba con Él. Y el Padre en Él le dio poder para soportar todo lo que tuvo que soportar. Porque no fue nada fácil. Pablo, pasando toda esa situación, se vio solo en una corte donde estaba en riesgo su vida, pero obviamente no tomaba en cuenta su vida, sino la obra de Dios. Pero él dio a entender que en ese momento él no se preocupó por los que estaban, por los que no estaban. Él estaba seguro del que estaba. Y ahí es donde nosotros fallamos, que ponemos nuestros ojos en los que no están y no lo ponemos en el que está. Nuestros ojos tienen que estar en el que está, no en los que no están, que son importantes. Pero en ese momento el más importante es el que no estamos viendo. Y yo te puedo asegurar que sí está, pero no lo estás viendo. Y ahí es donde faltamos a nuestra fe, porque lo ignoramos y empezamos a desbordar nuestro corazón con necedades y torpezas y quejas. Y en vez de ser glorificado, es avergonzado, porque su habitación se desbordeó de lo que no tenía que desbordarse y se manchó
Por eso es necesario saber estas cosas. Porque obviamente Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero tú puedes tener confianza en que yo voy a estar ahí. Por eso dice, en mí tendréis paz. Así que el Padre en ese momento en el cual enfrenta todo esto, obviamente se va a manifestar lo que Él mismo había hablado. La seguridad que tenía en su presencia y el poder que se manifestaría en Él para soportar todo lo que vendría en ese momento. Entonces nosotros que hablamos tanto del Señor y que la tenemos como confianza, tenemos que saber que en los momentos difíciles es cuando va a manifestarse en nosotros lo que hemos hablado que se va a manifestar. El tiempo de la soledad es el tiempo que nos ayuda a ver la presencia de Dios en nosotros. Es cuando vemos las capacidades de Dios, pero no podemos por eso mismo rechazar a los demás, porque es de parte de Dios. No puedo culpar al que me dejó solo, porque es de parte de Dios. El tiempo solo es el momento más importante de nuestra vida. Es cuando realmente sacamos a luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Si es el Espíritu de Dios o es el espíritu de la carne. Por eso la palabra dice aquí en Lamentaciones. En Lamentaciones. No sé por qué le pondría en Lamentaciones. Dice en el versículo 26, capítulo 3, lo podemos encontrar en cualquier otro lugar, pero esta fue la que el Señor mostró. Así que, bueno, dice capítulo 3, versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si hay aún esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahí. Así que, ¿qué puedo decirte después de esto? Guardar silencio en el momento en el cual la carne empuja a decir cosas que no tienen que ser dichas es lo mejor, porque a veces Dios nos impone a nosotros situaciones que Él sabe que tenemos que podemos pasar, pero no lo hace por gusto, sino lo hace porque lo necesitamos para mostrarnos su salvación, para mostrarnos su presencia, para manifestarse en nosotros, para hacer de nosotros lo que Él quiere que seamos, sus hijos, aquellos en los cuales se manifieste su gloria, aquellos en los cuales se dé a conocer su poder. Por eso, como siempre he dicho, la soledad es el mejor momento de nuestra vida. Y si es para pasar una crisis y una situación, lo mejor es callarse. Pero lo que pasa es que es difícil, porque es el momento de la angustia, que es cuando el corazón del ser humano rebosa de temores y los temores enredan las palabras. Las oraciones salen, pero producto del temor.
producto de la angustia. Es el mismo escenario cuando el Señor estaba en la barca con los discípulos. Esa angustia de no saber qué sucederá. Pero el Señor dormía, guardaba silencio. Por eso el guardar silencio a veces es mejor que las muchas palabras. Porque en ese momento es cuando empezamos a repetirnos las cosas que supuestamente ya sabemos. Señor, yo confío en ti, yo sé que tu mano se va a poder manifestar en esta vida, porque tú sabes que tú eres el que me has prometido, y empiezo a repetir promesas. ¿Por qué? ¿Ya no creí en ellas? ¿Ya no las tengo supuestamente formadas en mi corazón y sentada la fe en mi alma de saber que Él es el que está conmigo y que todo va a ir bien conforme a su voluntad? ¿Por qué tengo que manifestar esa angustia en el momento en que estoy enfrentando la situación? Y te voy a decir algo, tampoco es algo que el Señor sí dijo en algún momento cuando ya estaba la cosa seria. Dijo, Señor, Padre, si me puedes librar de esto, líbrame. Pero por favor, si es posible. Pero eso es como, Señor, si es posible, líbrame, pero si hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Porque Él tenía que darse a conocer que Él es humano. Un hombre que estaba enfrentando la situación como hombre. O sea, como ser humano. No era ni un ángel, ni un robot, ni nada de eso. Era un ser humano que sabía que le iba a doler, iba a tener todo lo que iba a pasar como cualquier ser humano. Por eso manifestó eso. Pero ese momento es el momento en el cual nosotros debemos dar a conocer todo lo que realmente hemos hecho. Ese es el fruto de nuestro trabajo. Vamos a decirlo de esa manera. Es cuando vamos a recoger lo que hemos sembrado. El momento de dar a conocer toda la palabra que hemos oído. Si la hemos oído. ¿O es que simplemente ha pasado? Porque si he creído tanto tiempo y todas las cosas son así, te entrenan para que te enfrentes a lo que te enseñan. Igual el Señor. Tú has oído un tiempo, has recibido palabra, entonces ahora vamos a ver realmente para que te dejes conocer cuál ha sido tu crecimiento, cuál es tu fe, cuál es tu confianza, cuál es tu seguridad. Así que, ¿es bueno o no es bueno? Y si llego al final y nunca supe que realmente no creía en nada. Porque, ¿y qué? Pero entonces quiere decir que para eso leemos la palabra, para eso oímos, para eso oramos, para que la fe se vaya sentando en nuestro corazón. La confianza del Señor se vaya asegurando. Pasan cositas, pasan cosas más grandes, pasan más grandes, para que me entrene en ellas confiando en el Señor, para que cuando llegue lo bueno, ya yo pueda callarme la boca y decir, Señor, aquí estoy. Y tú estás conmigo. No tengo por qué angustiarme. Lo que pase es lo que tú quieres que pase. Y creo en lo que tú me has dicho. Es una conversación de seguridad como la que el Señor tuvo con el Padre. Ahora es el momento en que tú te vas a glorificar. Y vas a glorificar al que tú pusiste aquí. Simple. Y el Señor lo mostró para que nosotros lo supiéramos, que para enfrentar las cosas, no las enfrentamos con la angustia
de pensar que vamos a suplicar misericordia a Dios en ese momento para que no pase. Porque eso es como el que no quiere ser probado en el examen y le suplica al maestro que no le pase el examen. Muy tarde. Debiste haberte preparado antes, ahora ya lo tienes que pasar. No importa cuánto le supliques. Es la norma. Por eso pasar las condiciones y las situaciones que pasamos es porque necesitamos pasarlas. Y suplicarle a Dios que no las pasemos es fallar el examen. Es mejor darte por capaz de enfrentar las circunstancias y las situaciones confiando en que la palabra que Él ha puesto en tu corazón es la fortaleza que Dios te ha dado para cruzar el río. Y lo vas a cruzar si confías en Dios. Porque las tormentas se presentan lo más feo que sean en el momento, pero cuando el viento del Señor llega se las arrastra y el día vuelve a ser soleado. Pero si te angustias en el temor del momento, pierdes tu bendición. Es como oía una anécdota le he dicho algunas veces. Alguien va manejando con su hijo y entra en una tormenta, de aquellas que la gente pone hasta los intermitentes, que no sé por qué lo ponen. No pongan los intermitentes cuando van manejando bajo la lluvia. Es ilegal primeramente y no es correcto, porque los intermitentes son para cuando alguien está detenido en la orilla de la carretera en emergencia. Pero bueno, eso ya es una enseñanza de tránsito. Pero la enseñanza es que el hombre entra con su hijo en la tormenta, pero una tormenta fuertísima que no se veía. Y va avanzando en la tormenta despacio, pero va avanzando. Entonces el hijo va viendo que todos los carros se van parqueando porque no quieren seguir la tormenta, porque la tormenta está muy fuerte y se van quedando a los lados. Y él sigue avanzando. Le dice, papá, pero ¿por qué tú no te paras igual que estas personas que están parando? Tú no ves la tormenta que está sucediendo aquí, la cual está muy fuerte. Y le dice, espérate un momento. Y sigue avanzando. Al rato, la tormenta, él salió de la tormenta. O sea, salió de la parte donde estaba la tormenta. Le dice, el que sigue avanzando sale de la tormenta. Pero el que se queda en la tormenta, sigue la tormenta azotándolo. Entonces, a veces nos quedamos en esa situación, pero no nos damos cuenta que avanzar en la confianza del Señor es como nos va a sacar de la tormenta. Tenemos que seguir adelante, avanzando, pero si nos quedamos en la queja, en las situaciones, en las murmuraciones, en las inconformidades, manifestando todo aquello que hay de temores en nuestro corazón, es como que nos quedamos ahí sufriendo. Y eso sucede muchas veces con nuestra vida, que en vez de avanzar y simplemente guardar silencio porque las cosas no suceden por sí solas, sino que son a veces en propósito de Dios, porque si hemos puesto nuestra vida a disposición de Dios, tenemos que confiar también que en todas las cosas que vengan van a ser del Señor. ¿Por qué yo tengo que decir que algo viene del diablo? ¿Para qué? Si yo no le pertenezco al diablo. Yo le pertenezco al Señor. Y si el Señor quiere que pase esa situación, ¿por qué no la enfrento con valentía y decir, bueno, algo tiene que ser de bueno en esto? Pero ¿por qué tengo que yo pensar que el diablo es el que me está mangoneando y usando y trayéndome todos esos males? La glorificación, eso es como
Si Jesucristo se hubiera puesto a decir, no, este es el diablo que me está trayendo todo esto y él es el que me está provocando que esta gente vengan contra mí, que me tiran piedras y que hagan todo esto conmigo. ¿Era el diablo? Era manifestación del diablo, pero no era por voluntad del diablo. Entonces, si yo no me doy cuenta la voluntad de Dios en mi vida, tampoco entonces me doy cuenta cómo Dios quiere formarme en mi vida. Formarse en mi vida. El diablo estaba viniendo con tentaciones a él, con agresiones, pero no eran por la voluntad del diablo. Ya estaba escrito. Y era la voluntad de Dios que el diablo viniera contra él, que le trajera todas estas cosas, que le trajera todas estas agresiones y que al final, por usando a gente, lo matara. Pero ¿lo mató el diablo? No. Era la voluntad de Dios que pasara eso. Por eso entonces nosotros estamos viendo al diablo y peleando con el diablo por lo que está trayendo y no nos damos cuenta que muchas veces son parte de la voluntad de Dios que sucedan ciertas cosas en nuestra vida para darnos a conocer lo que hay dentro de nuestro corazón, para formarnos en las capacidades, para darnos más fortaleza en el carácter y para muchas otras cosas más. Pero si solo vemos el diablo, el diablo, el diablo y el diablo es un siervo, un esclavo, un inútil que solamente sirve para fastidiar, pero para eso sirve. Él no sirve para nada. No digo nada. Así que nosotros debemos de confiar en la palabra de Dios. Confiar en que Él dijo, van a venir situaciones, van a venir adversidades, van a venir contrariedades. Entonces, ¿por qué vienen? ¿Por qué es la voluntad del diablo? No, porque ya el Señor lo dijo, que van a venir. Es la voluntad de Dios que vengan. Es la voluntad de Dios que se manifiesten. Las dificultades y las situaciones que vienen no vienen porque el diablo le da la gana traerlas. Es porque es la voluntad de Dios que vengan. Y yo sé que muchas personas contradicen esto, pero las dificultades no vienen de parte de Dios, sino porque son, como dijera, son de voluntad de Dios. Por eso dice, nada sucede que no sea la voluntad de Dios. Nada. Si algo en esta tierra sucede que no sea la voluntad de Dios, entonces Dios no tiene control sobre esto. Todo. Y eso es parte del conocimiento que tenemos del Todopoderoso, del que todo lo sabe y todo lo conoce. Pero te voy a decir una cosa, y esto tienes que tenerlo bien claro en tu vida. Dios no vino a librarte de los problemas. Dios vino a darte poder para que enfrentes los problemas. Dios vino a darte el poder para que pises la cabeza del problema. No a quitártelos. Y esa es la equivocación que tenemos muchas veces. Que pensamos que Dios viene a quitarnos los problemas. Y no, Señor, no vino a quitarlos. Vino a que tú dejaras de ser débil enfrente de ellos y te convirtieras en el poderoso delante de ellos. Para que los problemas caigan delante de ti y no que tú caigas delante de ellos. Para hacerte conforme al propósito de Él, de que señorees sobre las cosas. Porque Él vino para que reináramos en Cristo. Por lo tanto, en Cristo, nosotros reinamos sobre las situaciones. Por eso es que, digo, los temores dañan nuestra vida. ¿Por qué? Porque impiden reconocer la autoridad y el poder de Dios en nosotros. Aleluya.
Mira, aquí en el versículo 37 de ese mismo capítulo de Lamentaciones, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo, porque se lamente el hombre viviente, laméntese el hombre en su pecado. No es que salga lo malo de Dios. No, las traducciones a veces traen ciertas mal entendimientos, sino porque no puede salir lo malo de lo bueno, ¿no? ¿Correcto? O sea que de una fuente no puede salir agua amarga y dulce. Pero en lo que Dios nos ha hablado, hay cosas que obviamente están presentadas como malas para nosotros, pero no son malas en sí, sino lo que está diciendo es, como dicen las adversidades. En las traducciones dice como las bendiciones y las adversidades, como las adversidades son las que están puestas por las condiciones a veces en las cuales se encuentra el ser humano. Por eso dice, laméntese el hombre en su pecado. Es decir, que nuestra lamentación es por las malas conductas o el pecado en el cual anduviésemos, porque de ahí viene lo que sería el mal. Pero Dios ha hablado, por ejemplo, en Deuteronomios, te dice, esto es todo lo que va a suceder si obedeces. Y esto es todo lo que va a suceder si no obedeces. ¿Qué está diciendo? Aquí viene, de su boca ha salido la palabra de lo que sale bueno y lo que sale lo malo. Entonces, ¿de qué me lamento de no hacer lo bueno? Si tengo que lamentarme es por qué no obedezco para que suceda lo que tiene que suceder. Pero como vuelvo y repito, delante de Dios nosotros hemos sido puestos en esta tierra, ahora en Cristo Jesús, para serle los portadores de la manifestación de la autoridad de Él en esta tierra. Si comprendemos el principio de Dios, vamos realmente a comprender toda la obra de Dios. Cuando comprendemos por qué Dios nos dejó en esta tierra, por qué Dios hizo que su Hijo viniese a ser como uno de nosotros, fue para que nosotros fuésemos como Él. Y que la autoridad que nos dio a conocer en su vida es para que nosotros anduviésemos en ellas. Por eso dijo, mayores obras hará. Porque la manifestación de la obra de Él es para manifestación de la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, cada vez que nos demos cuenta de las situaciones que estén pasando en nuestra vida, démonos cuenta que me he preparado para este momento. Por eso el Señor dijo, ¿qué voy a decir ahora? Señor, quítame esto. No, para esto he venido. Así lo dijo el Señor. ¿Qué voy a decir ahora? Quítame esta situación que va a pasar. No, para esto he venido. Eso es todo. Saber lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Si lo sabemos, dejamos de lamentarnos en las situaciones. Para esto estamos en Cristo, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Si cada vez que viene lo que venga, sabes que por eso estás aquí, porque Dios te ha puesto para que le pises la cabeza a la serpiente, entonces ¿cuál será tu queja? ¿Estés solo o estés acompañado? Para eso estás, pero mejor es estar solo. Te lo digo de verdad, es mejor estar solo que mal acompañado. Porque a veces la compañía te sirve como lamento y a veces la compañía te sirve para crear más temores y a veces la compañía te sirve para hacerte sentir como pobrecito. ¿Por qué te pasa esto? Tú no eres digno de esto. Esto no es justo.
No es posible que te pase eso. Entonces, a producir lástima. ¿Y lástima por qué? ¿Por qué lástima? Si aquí no hay por qué lástima. Qué pobrecito ni qué pobrecito. ¿Acaso somos merecedores de algo bueno nosotros? Si Dios nos dio lo bueno porque Él le dio la gana darnos lo bueno. Pero de que nos lo merecíamos, ninguno. No es justo ni uno solo, dijo el Señor. Así que lo que Él nos dio es por su gracia. Nos dio su bien, su misericordia y su poder. Así que Él nos dio a nosotros la capacidad. Ya no somos pobrecitos. Ya tenemos en nosotros la riqueza del cielo. Amén. Tenemos el poder del cielo. Tenemos la sabiduría del cielo. Amén. El entendimiento de las cosas celestiales nos da la capacidad de ya no ser ciegos, sino de que podamos ver que todas las cosas que son con un propósito. Por lo tanto, no podemos caer en esa miseria de decir que no merecemos, sino que sabemos que aunque merecemos, Dios quiso librarnos de ello. Que ahora en Cristo, en el poder que Él ha puesto en nosotros, somos capaces de derribar las fortalezas que antes nos sujetaban y nos impedían poder seguir adelante. Por eso digo, es mejor solo que mal acompañado. Porque a veces no sabes las compañías que tienes y tienes que pelear con lo que viene y con lo que te dicen. Así que solo es mejor, porque tú y el Señor son mayoría. Porque lo único que necesitas es a Cristo. Y el que venga, pues gloria al Señor, que venga para que vea cómo Dios te glorifica en su presencia en tu vida, para que vea la fortaleza en alguien que ha sido débil, para que vea la sabiduría en el que ha sido torpe, para que vea la gloria de Él en aquel que no podía, ahora puede. Por eso es que Dios se glorifica, pero por eso Él te ha puesto aquí, para glorificarse. E igual que Cristo enfrentó su momento y dijo, para esto he venido, para esta hora. Así Dios nos ha dado a nosotros esa capacidad de saber que en aquel momento en el cual tengamos que enfrentar esas situaciones, cada uno de nosotros pueda buscar en su corazón. Por eso es bueno prepararse antes. Y para eso estamos aquí, para prepararnos. Así que esto es tu tiempo de preparación. Fíjense que aquí, entre las lamentaciones, yo siempre oí cuando estaba en el instituto, decían que por esto Jeremías era el profeta llorón. Y eso no, a mí no me gusta, por ejemplo, que lo digan, porque obviamente si alguien pudiera decir que el lamento esto era del Espíritu, toda palabra fue escrita por el Espíritu, y estos hombres él no era que fuera llorón, simplemente la manifestación del Espíritu en la palabra traía el lamento de poder ver que el hombre, en vez de buscar a Dios y buscar su restauración, se alejaba más. O sea, Dios es el que nos muestra el lamento. Pero ahí en Lamentaciones capítulo 2, versículo 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado, para impedir tu cautiverio.
sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esto es tremendo, porque si tú te pones a escuchar nada más en el tiempo de en tu tiempo de formación, te enredas solamente en vanidades y en cosas que no son las que te dan la forma del carácter. Entonces, cuando vienen las situaciones, no tienes un fundamento. Tú tienes que formarte y edificarte en el oro, que es la fe, en la palabra, que es la plata, y las obras, que son las piedras preciosas, para dar una estructura fuerte en ti, y de esa manera tener capacidad de agarrarte, porque obviamente también la otra parábola del Señor dice, el que ahondó hasta la roca, se agarró y ahí fundó su casa. Cuando tú trabajas para agarrarte y afincarte en el Señor, no en las vanidades ilusorias, sino agarrando tu fe, cada vez que venga la tormenta, vas a estar seguro. Porque profundizaste hasta encontrar la roca y de ahí levantaste tu casa en una buena construcción. Así que de ahí depende cuánto seas resistente a las tormentas y a las adversidades que puedan haber en nuestras vidas. Porque de otra manera viene la tormenta y dice, arrasa la casa y se lleva todo lo que en ella hay. Porque no hay firmeza. Por eso es importante que la enseñanza sea de formación para apartarte de aquello que no está correcto en tu vida. Y yo sé que no es fácil enfrentar nuestras propias condiciones. Pero hay algo que dice en Eclesiastés, que es mejor ir a casa de luto que a casa de fiesta. El sabio pone su corazón en la casa de luto, porque ahí él entenderá que sus días se acaban. Por eso es importante que nosotros, obviamente, tenemos que ir a las dos. Es decir, podemos escuchar lo agradable y todo eso, pero la confrontación que trae la palabra, donde buscamos realmente formarnos, trae incomodidad. No trae alegría cuando están tratando de formarnos. No trae gozo cuando están tratando de moldearnos y nos están hablando de las conductas y de las actitudes que tenemos que no están correctas. Eso no trae alegría, trae confrontación. Pero esa es la parte donde nos ayuda para que nos demos cuenta que esa es la preparación para cuando venga la situación no me destruya. Pero si me enredo solamente oyendo las vanidades de este mundo y las cosas bonitas que puedo alcanzar, cuando venga la situación se lleva eso y me lleva a mí también. Pero hablamos de las cosas, de las promesas que Dios nos ha dado y de todo eso, pero también nos confrontamos con las cosas que sabemos que tenemos que cambiar y tenemos que poner delante del Señor. ¿Para qué? Para que las hagamos morir. Así que el Señor es el que hará todo posible en cada uno de nosotros. Y cada vez que estés en situaciones adversas y te sientas solo, no estás solo. Si has agarrado tu fe y te has agarrado del Señor, tú puedes estar seguro de que ese momento es el momento más importante de tu vida. Y que tienes que agarrarte con la seguridad que el Señor está pendiente de ti a ver qué tú vas a hacer. Así que no te quejes, no murmures, no te angusties, no te atemorices, sino que piensa que Dios te está preparando y te ha preparado para esa hora y que en esa hora
es cuando Él busca glorificarse en tu vida. Y no solamente glorificársela en tu vida, sino glorificarte a ti también en la vida de Él. Y verás la gloria del Señor en todo momento si te agarras conforme a la fe de lo que Él te ha dicho que hará en ti. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Te doy en esta mañana junto a mis hermanos, porque has venido a ser el que has traído, Señor, a nosotros, a tu Hijo, para darnos este entendimiento, el cual se hará fuerte y firme en nuestros corazones. Nos has dado, Señor, la provisión, nos has dado el entendimiento para darnos cuenta que para esto es que nos has puesto y dejado en esta tierra, para que seamos portadores de tu gloria y que enfrentemos aquello que viene en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el espíritu de la vida, del poder, del brazo extendido del Señor para derribar a todo aquello que se levante contra el conocimiento de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque nada impedirá que tu gloria se manifieste en nuestras vidas. Sea ahora, Padre, dándonos entendimiento para que en todo esto podamos saber tu voluntad y cada uno conozca el propósito por el cual tú lo estás formando y capacitando, Padre. Te damos la gloria a ti, Jesús, en Cristo, el cual ha sido puesto como fortaleza y cobertura de nuestras cabezas. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Amén.